Vamos a ver la segunda parte, hermano, del libro de Números, capítulo 21, ¿ya? Camino a la tierra prometida. Hubo un viaje a la tierra prometida, lo vimos, ¿no es cierto?, en capítulos pasados. El primer viaje a la tierra prometida que salió desde el monte Sinaí. Pero recordemos, hermano, que esas personas, esos judíos, no quisieron entrar a la tierra prometida porque dijeron que había gigantes que no eran capaces de vencerlo y le hicieron caso a los espías negativos y no a los espías positivos que fueron a ver, ¿no es cierto?, el lugar que Dios les estaba prometiendo que les iba a entregar. ¿Ah? Entonces ellos desconfiaron de Dios, ¿no es cierto? Y Dios los condenó a morir en el desierto. Y aquí vamos a ver el segundo viaje, o sea, la generación nueva de Israel, ¿no es cierto?, que va camino a la tierra prometida. El viaje a Moab. Dice, después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partieron de Obot, acamparon en Igea, Baraín, en el desierto que está enfrente de Moab. Al nacimiento del sol partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, hermano, se dice en el libro de las batallas de Jehová, es un libro que yo no lo he leído, no lo conozco, así que aquí lo menciona, ¿no es cierto?, el libro de las batallas de Jehová. Lo que hizo en el Mar Rojo, lo que hizo en los arroyos de Arnón, ya la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúno al pueblo y les daré agua. ¿Se acuerdan en el estudio pasado, hermano, lo que le sucedió a Moisés en ese pozo? Entonces, cuando golpeó la roca 2 veces, entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, a él cantad, pozo, el cual cavaron los señores. Lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel a Bemón, y de Bamón al valle que está en el campo de Moab, y a la cumbre de Pica que mira hacia el desierto. Partieron los hijos de Israel y acamparon. Además de los hombres de los lugares por los que pasa Israel, hermano, en su camino hacia la tierra prometida, también se registran breves pasajes de poesía, lo que da la sensación de la euforia que debía haber sentido, ¿no es cierto?, la alegría debido a la gratitud por la forma que Dios proveía de agua al pueblo. Arroyos de Arnón, la corriente de los arroyos les dará agua. Israel confiaba en Dios y Dios proveía para ellos. En este momento, la última vez que escuchamos a Israel cantar fue en el Mar Rojo, en Éxodo 15. Eso fue cerca de 40 años antes de lo que estamos viendo ahora, hermano. Una vez más, ellos cantaron con alegría. Arnón es el moderno Wadi al-Muhib en Jordania, al este del Mar Muerto. Marcaba, hermano, la frontera entre la tierra de los amorreos y la tierra de los moabitas. Israel avanzaba hacia el norte, por el lado oriental del río Jordán. El libro de las batallas de Jehová, algunos han usado menciones del libro como este en la Biblia como un argumento
hermanos, de que la Biblia es un libro incompleto y que debe ser completado con algo como el libro del Mormón, ¿ya? Para que sea el libro de las batallas. Pero la manera mención de un libro en la Biblia no significa que el libro pertenezca a la Biblia. Nos encantaría ver y leer literatura antigua que se ha perdido en la historia, pero cualquier cosa inspirada e importante en tales libros, hermano, se registra para nosotros en pasajes como Números 21, 14, versículo 14 al 15. Por tanto, se dice que en el libro de batalla de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Armón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. ¿Ya? Esa es la mención que hace del libro de las batallas de Jehová. Este libro era probablemente, hermano, una antigua colección de cantos de guerra, en alabanzas a Dios que tenían el pueblo de Israel. Pablo citó a un poeta pagano en Hechos 17:28. Dice, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Esta es algo que le sucedió a Moisés, ¿no es cierto? Cuando le fue a llamar la atención a los judíos que estaban peleando. Y ahí el judío le dijo, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y esto, hermano, ciertamente no significa que todo lo que ese poeta pagano escribió fue inspirado por Dios. Era un poeta pagano. ¿Dónde estaba la inspiración divina? No entiendo. O que nuestras Biblias estén incompletas, sin el texto completo de lo que ese poeta pagano escribió. Nuestra Biblia está completa. Sube, oh pozo. Este alegre canto se refiere a una ocasión, hermano, en que los líderes de Israel, los príncipes del pueblo, ayudaron a cavar pozos, incluso usando sus báculos, ¿ya? Sus varas o callados que usaban ellos. Y con eso, con esa herramienta, ellos cavaron el pozo y lo cavaron con sus báculos. No son herramientas apropiadas como una pala o un asadón, pero hicieron lo que se les dijo. Cavaron con sus báculos. Estas, supongo, eran simplemente sus varas, que como los jeques en el oriente llevaban en sus manos, ¿no es cierto?, como un emblema de gobierno. Algo similar al cayado del pastor, hermano. Con eso ellos cavaron el pozo. Debemos cavar como podamos, porque no tenían otra herramienta. Debemos usar las habilidades que tengamos. Eso es para nosotros también. Es el deber de cada cristiano, tratar de saber tanto y obtener tanto talento como pueda. Pero si solo tiene un talento, use ese único talento, hermano. Alexander McLaren, un predicador y expositor del siglo XIX, cuyo trabajo, hermano, ha sido honrado con una serie de Biblias de estudio, usó esto como una manera de señalar la obra de Jesús por su pueblo. Jesús cavó el pozo con la vara de la cruz, pero deseamos que el Espíritu, que es como una fuente de agua viva, alimentada desde la eternidad, brote en ella con mayor volumen y fuerza. Este escritor, ¿no es cierto?, que tiene varias Biblias de estudio, ¿no es cierto?, a su nombre, él escribió esto señalando la obra de Jesús, que sería el que cavó el pozo con la vara de la cruz, ¿no es cierto? Pero nosotros lo que deseamos es que el Espíritu sea como una fuente de agua viva, alimentada desde la eternidad permanente para nosotros, que brote con mayor volumen y con mayor fuerza para nosotros.
el versículo 21 al 23 nos habla del desafío de los amorreos. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de Amorreo, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón a su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Hazar, peleó contra Israel. Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, hermano. Al igual que en el caso de los edomitas, los amorreos no permitieron que Israel atravesara su territorio, a pesar de que los israelitas prometieron que no supondrían ningún gasto ni molestia para los amorreos, pero ellos le negaron la pasada, sino que Sehón juntó todo su pueblo y salió contra Israel. Los edomitas, hermanos, amenazaron a Israel y reunieron a su ejército, pero no atacaron a Israel. En Números 20, 18 al 21, dice: los amorreos fueron diferentes. Atacaron a Israel y el rey Sehón dirigió la batalla. Este incidente es aún más interesante cuando consideramos Deuteronomio capítulo 2, versículo 30. Mas Sehón, rey de Hasbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Mas Sehón, el rey de Hasbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su corazón y obstinado su corazón para entregarlo en la mano del rey. Dios endureció el corazón del Sehón para que provocara la batalla, para que perdiera y para que Israel pudiera ganar su tierra. No fue injusto todo para el Dios endurecer el corazón de Sehón, porque Sehón no era originalmente favorable a Israel, no era amigo de Israel. Dios no cambió el corazón de Sehón para hacerlo atacar a Israel. Dios simplemente, hermano, entregó a Sehón a lo que su malvado corazón deseaba. Su corazón deseaba atacar a Israel. Y Dios le dio la oportunidad de que atacara a Israel. Pero, ¿qué sucedió? El rey Sehón y los amorreos derrotados fueron derrotados por Israel. Y lo hirió, dice, Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jacob, hasta los hijos de Armón, porque la frontera de los hijos de Armón era fuerte. Y como Israel, todas las ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón, y en toda su aldea, porque Hesbón, hermano, era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, hermanos: venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Hazar, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra. Ahora, hermano, entendemos mejor el favor y la misericordia de Dios hacia Israel. Dios amaba a Israel porque era su pueblo, pero el pueblo de Israel era un pueblo duro,
lo hemos visto a través de todos los estudios. Ya hay los primeros, ¿no es cierto?, que caminaron hacia la tierra prometida, no quisieron entrar en la tierra prometida y Dios los condenó a morir en el desierto. Estos son los nuevos, ¿ya? Antes de enfrentarse a los endurecidos guerreros de Canaán, Dios les dio enemigos más pequeños y batallas más pequeñas que pelear, para que entrenaran, ¿no es cierto?, para que tuvieran la experiencia de una batalla antes de ir a pelear con los cananeos. Vemos cuán tonta fue la incredulidad de la generación anterior. La generación anterior no le creyó a Dios, no es que no haya creído en Dios, no le creyó a Dios. Dios les prometió una tierra y ellos no le creyeron y se negaron a entrar a la tierra prometida. Los primeros, ¿ya? Entonces Dios los condenó a morir en el desierto. Esta es la nueva generación que viene ahora. Dice, habitó Israel en todas las ciudades del amorreo. Aunque esto todavía está en el lado oriental del río Jordán, hermano. Fue la primera tierra que Israel poseyó al salir de Egipto. La primera tierra conquistada. Por primera vez podía habitar en ciudades. Las ciudades conquistadas del amorreo. Más tarde, hermano, esta tierra se convirtió en la asignación de las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés, en Números 32, en el capítulo 32. Dice, fuego salió de Esbón, ay de ti Moab. Esto, hermanos, cita un antiguo canto de los amorreos que celebraban cuando Sehón derrotó a Moab. La idea es que si Sehón derrotó a Moab e Israel derrotó a Sehón y a los amorreos, como en Números 21-24, ¿no es cierto? Entonces seguramente Israel podría derrotar a los moabitas, ¿ya? Esas son las conclusiones que sacaban, ¿no es cierto?, los judíos. Este es el llamado Canto de Esbón, un poema muy antiguo, hermano, aparentemente compuesto por bardos amorreos para celebrar la derrota de Moab por parte de Sehón. Probablemente se inserta aquí para justificar el derecho de Israel a poseer la tierra. El derecho de Israel a poseer la tierra. Lo que parecía la derrota segura de Moab prepara al lector para la historia de Balac y Balaam en los capítulos siguientes. Moab era el siguiente y su derrota parecía inminente. Así que Balac, rey de Moab, quiso trasladar la arena de batalla del campo de los hombres al mundo de los dioses. Los moabitas, hermanos, eran llamados el pueblo de Quemos, porque era el ídolo que adoraban. Entonces envió Moisés a reconocer a Hazael. Estos espías deben haber hecho lo que se les instruyó, en contraste con los espías rebeldes de los capítulos 13 y 14, ¿no es cierto?, cuando fueron a espiar la tierra prometida, ¿ya? Y que dijeron que no eran capaces de conquistarla, que habían gigantes, que estaban todas las bendiciones que Dios había dicho, pero que no eran capaces de conquistarla, porque habían gigantes y ellos no eran capaces para conquistar. ¿Y qué hizo Dios? Por la falta de confianza, porque no creyeron en Dios, ¿ya? No le creyeron a Dios. Entonces Dios los destinó a morir en el desierto en la primera generación. Aquí nos habla el versículo 33 y 35, la derrota del rey Og y la tierra de Basán. Y volvieron y subieron de camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés,
no le tengas miedo. ¿Cuántas veces nos habrá dicho a nosotros el Señor, no le tengan miedo? Porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste en Seón, rey de los amorreos, que habita en Hezbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Salió contra ellos Og, rey de Basán. Esta fue otra batalla que Israel no provocó, hermano. Sin embargo, Israel tuvo más que la altura del desafío y a través de su Dios obtuvo una gloria victoria. A través de su Dios, ¿ya? Obtuvieron una gloriosa victoria. No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, le dijo Jehová a él. Este era un estímulo necesario, porque Og de Basán era conocido, hermano, por su tamaño y fuerza. Deuteronomio 3:11 dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. ¿Ya? Por eso era temido. Y se apoderaron de su tierra. Esta tierra también pasa a ser parte de Israel y una porción de la herencia de las tribus que se establecieron al este del Jordán, hermano. Este capítulo vio a la nueva generación de Israel comenzar en la incredulidad. Pero después del incidente de la serpiente de bronce, no nos olvidemos que Moisés tuvo que poner una serpiente de bronce, ¿no es cierto? Porque estaban las serpientes ardientes que mordían a los israelitas. Pero si miraban a la serpiente que Moisés había puesto en un asta, ¿no es cierto? Se sanaban. Pero eso también tenía una muestra y Jesús lo dijo, que así como la serpiente había sido puesta en el asta, ¿no es cierto? Así él tenía que morir. Israel confió en Dios y vio muchas victorias y vio el comienzo de su posesión de la tierra. Sin embargo, hermano, aún quedaban muchos desafíos para el pueblo de Israel. Nos quedarán unos cuantos capítulos todavía. Hermano, que Dios los bendiga. Esta es vemos cómo el pueblo de Israel, la segunda generación del pueblo de Israel, porque el resto ya murió en el desierto. Quedan Moisés, porque murió Aarón, murió María, murió. Entonces, el único que está quedando es Moisés, pero Moisés tampoco va a entrar a la tierra prometida. Vemos cómo Israel también en algún momento, ¿no es cierto?, reniega y se rebela contra Dios, porque tiene que caminar mucho, porque los moabitas no lo dejaron entrar, pasar por su tierra, tuvieron que dar una vuelta más larga. Por todo se quejan, porque el pan es muy liviano, porque era mejor cuando estaban en Egipto, porque allá tenían carne, porque allá tenían mejor comida, porque allá dormían calentitos, porque allá eran libres y hacían lo que querían. No eran esclavos, no se daban cuenta de que eran esclavos, hermano. Pero todo para criticar lo que Dios les estaba dando. Por eso que nosotros tenemos que tratar de aceptar, ¿no es cierto?, lo que Dios nos da. Dios nos dio tantas cosas, hermano. Primero nos dio a su Hijo y nos dio la oportunidad de conocerlo, de acercarnos a Él, de entregarnos a Él, de conocerle. Poco a poco lo estamos conociendo, pero nos dio esa gran oportunidad que su Hijo muriese en la cruz, no para cubrir los pecados como lo hacían los sacrificios antiguos incompletos, sino para borrar el pecado, para darnos la salvación por gracia. O sea, gracia significa obtener algo que no merecemos, hermano.
Entonces, ¿cómo no va a ser maravilloso este Dios? ¿Cómo no creerle a Dios si Él nos está hablando a través de su palabra? Nosotros tenemos la suerte de que tenemos la palabra escrita, lo que no tenían los antiguos. Nosotros, si tenemos alguna duda, vamos a la palabra. La palabra es la que nos habla. La palabra nos habla. Ella es la que nos habla. Nosotros abrimos la Biblia y Cristo nos habla por medio de su palabra. Entonces nosotros tenemos esa garantía. El pueblo de Israel no la tenía. Los antiguos no la tenían. Aprovechemos lo que tenemos nosotros. Y no seamos rebeldes. Seamos mansos. Seamos mansos, decía un pastor. No mensos. Pero hermano, Cristo es el camino. Ese es nuestro camino. ¿Cómo debemos llegar? Como Él nos dio, como Él nos dirigió. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la única manera de llegar al Padre es por Él. No tenemos otra. Hermano, que Dios los bendiga. Qué gusto verlos.